Hola, continuamos con el módulo 6, Espiritualidad Misionera 1. Se trata de nuestro segundo video para complementar este módulo 6. Quedamos en que en este momento vamos a reflexionar sobre las coordenadas que son fundamentales y a través de las cuales Dios educa a su pueblo. Encontramos que pueden ser 10 coordenadas que quisiera mencionarlas y luego dedicarme un poco a analizar, a comentar cada una de ellas. 10 coordenadas a través de las cuales Dios educa a su pueblo. Primera, educación personal y comunitaria. Gradualidad y progresión. Rupturas y saltos de calidad. Un camino conflictual. Quinta, educación enérgica, la corrección. Sexta, educar con un proyecto. Dios educa a su pueblo en la historia. Octava coordenada, Jesús y la educación personal. Aquí comentaremos tanto la educación personal y ocasional como la educación sistemática que propició Jesús con sus discípulos. Novena coordenada, el maestro interior y finalmente el camino educativo de María. Profundicemos en cada una de estas 10 coordenadas. Primera coordenada, una educación personal y comunitaria. Cada persona ha de ser educada, formada, acompañada, es decir, evangelizada como única e irrepetible. Cada persona ha de ser amada en su individualidad, respetada en su dignidad. La madurez, sin embargo, la madurez personal, la madurez de cada uno, no se logra si no es en comunidad. Entonces no se trata de un acompañamiento, de una evangelización individualista. Se trata de un acompañamiento personal en la comunidad. Maduración personal, maduración de la comunidad. Dios educa a todo su pueblo, pero no descuida la atención personalizada de cada uno. Él nos conoce por nuestro nombre. Nuestro nombre está tatuado en la palma de su mano. El buen pastor conoce a las ovejas. En la iglesia, comunidad, vemos una expresión de la dialéctica personal y comunitaria. Es la iglesia formada por personas, pero siempre en comunidad, por individuos, pero que no están aislados, individuos que forman una nueva familia al estilo de Jesús. Así es como Dios educa a su pueblo, de manera personal y comunitaria. Segunda coordenada de cómo Dios educa a su pueblo. Gradualidad y progresión. Se parte siempre de la realidad en la que cada persona se encuentra, pero para promoverla a dar un paso más. Somos personas que no estamos acabadas. Pasos que una persona puede dar realmente, impidiendo que se estanque, pero no poniendo exigencias desproporcionadas. Una persona siempre puede sacar de sí mismo virtudes, cualidades que incluso a veces desconocía. Dios se acerca a su pueblo para educere, para sacar del pueblo, para sacar de cada persona lo mejor de cada uno. Por eso Dios educa gradualmente, Dios educa progresivamente. Vemos, por ejemplo, en las etapas de la espiritualidad,
que la mayoría de los místicos suelen sintetizar en 3 etapas el camino de la vida espiritual, el camino de la vida interior. La etapa activa, la etapa pasiva y finalmente la etapa unitiva. Como en un primer momento las personas son como más protagonistas. En un segundo momento la persona deja de ser el centro y va dejando a Dios hacer en su vida. La etapa o la vía unitiva es cuando la unidad del ser humano ha acogido a Dios plenamente y con total libertad. Hasta decir con Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Este camino, esta gradualidad y esta progresión la va acompañando Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la acompañará Jesús de Nazaret en la nueva comunidad y la acompañará el Espíritu Santo más allá del tiempo, de la historia, en cada una de las comunidades, actualizando el mensaje de Jesús. Tercera coordenada. En la manera en que Dios acompaña a su pueblo, va viendo una serie de rupturas y de saltos también de calidad. El momento fundamental de la ruptura es la conversión. Como expresa el libro de las Lamentaciones en el capítulo 5, allá en el versículo 21. Es un grito del pueblo de Israel. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Es la ruptura, es como decía mi profesor de hebreo, el verbo chuv, S-H-U-B, chuv, es el verbo de la cuaresma, el verbo de la conversión, en un cambio de mentalidad, un cambio de afectos, de sentimientos, en un cambio en la manera de hacer las cosas, la metanoia en griego. Esta conversión la vamos viviendo y vamos descubriendo cómo está presente en las Sagradas Escrituras. El pueblo que se ha vuelto a los ídolos y el Dios verdadero le invita a volver a él. Chub, que significa literalmente cambio de dirección. El pueblo iba hacia los ídolos, ahora el pueblo va hacia el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo va descubriendo presente en su vida. Esta es la ruptura como momento fundamental, la conversión. Y suele ser en momentos de crisis cuando se saca lo más provechoso de una experiencia fallida, de una ruptura. Ahí se puede empezar a generar un nuevo desarrollo y un crecimiento muy decidido. Es la experiencia de muchas personas, de muchos santos. Decía el Papa Francisco hace unos meses, muchos de los santos se pararon después de estar hincados ante el confesionario. Es el proceso gradual del creyente y es el proceso gradual también de cómo Dios nos educa y cómo nosotros vamos educando a los demás. Es también la experiencia de Jesús de Nazaret, que ante la incomprensión de sus discípulos mantiene con paciencia esta formación. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos encontramos en los capítulos 8, 9 y 10 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ante este anuncio doloroso para los discípulos, siempre hay una reacción de incomprensión. En el capítulo 8 es Pedro quien le dice, Señor, a ti no te puede pasar esto, no puedes morir. En el capítulo 9 son todos los que tienen la mente embotada y no entienden. Y en el capítulo 10 son los hijos del trueno, los Bar Jonás, los que quieren ocupar los primeros lugares. Un acompañamiento gradual.
Jesús, ante esta incomprensión de los discípulos, no reacciona violentamente, sino que aprovecha esa confusión, aprovecha esta incomprensión para mostrarles caminos, diríamos hoy, para mostrarles pedagogías, para mostrarles enseñanzas. Encontramos en el Evangelio de Marcos, en estos 3 capítulos, más de 16 enseñanzas. Ponerse detrás de mí, tomar la cruz, seguirme, ser como los niños, ser los últimos, si se quiere ser el primero, que sea el servidor de todos, etc. Rupturas, pues, y saltos de calidad en la conversión gradual de los creyentes en Jesús. Ese es también nuestro grito, como el grito del pueblo de Israel. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. En medio de nuestras crisis, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras desilusiones, en medio de nuestra infidelidad, conviértenos, Señor. Y esta conversión suele venir después de un rompimiento, de una ruptura, de un proceso de conversión, para dar siempre, como decía Ignacio, el magis, un paso más adelante en el seguimiento del Señor. Tercera coordenada, un camino de conflicto. El pueblo de Israel no vivió puras experiencias positivas. El pueblo de Israel también se topó con frecuencia con acciones que no entendía del mismo Dios y se preguntaba sobre el sentido de su vida. Job, por ejemplo, no entiende cómo es que el Dios de la vida, el Dios que lo ha protegido, ahora parece estar lejos. El salmista no entiende cómo ahora Dios lo puede abandonar. El libro de los Jueces deja ver claramente este proceso. El pueblo pide un juez. Dios le da el juez al pueblo. Pero el pueblo le es infiel a Dios. Dios lo perdona y vuelve a suscitar otro juez. Este juez falla, el pueblo peca, el pueblo es infiel, Dios lo perdona. Ante la desobediencia del pueblo, Dios va siendo paciente. Dios conoce del conflicto. Dios conoce de los procesos. Dios conoce lo testarudo del ser humano. Dios conoce nuestras cabezas embotadas. Dios conoce nuestros proyectos paralelos al de Él. En este camino conflictuado, el pueblo de Israel va aprendiendo a sacar experiencias positivas. Una siguiente coordenada es la educación enérgica. La quinta coordenada, la educación enérgica o la corrección. Nos resulta complicado entender que Dios todo misericordioso, que Dios amor, sea enérgico. Pero lo que tenemos que decir aquí es que Dios no es condescendiente. Dios está comprometido. Dios está decidido en la educación de su pueblo. Entonces, cuando se ama poco, no se sabe corregir de veras. Reprender no quiere decir echarle en cara la culpa a los demás, sino reprender es quitarle las máscaras falsas, quitar las falsas certezas que están detrás de las conductas equivocadas. Esa es la manera de acercarse también de Dios a su pueblo, haciéndoles redescubrir la verdad. No es que Dios esté enojado o que Dios castigue, no. Es Dios quien nos ayuda a descubrirnos
en nuestras falsas expectativas, desenmascarar nuestras falsas certezas y llevarnos a la verdad. Esto requiere, claro, como hemos venido diciendo, la gradualidad, la conversión, y también requiere de la palabra educativa de Dios que nos forme, que nos corrija, que nos reprenda para llegar a la verdad. Una sexta coordenada de cómo Dios educa a su pueblo. Dios educa a su pueblo con un proyecto. A este proyecto nosotros le llamamos ya, en la relectura de la historia, la historia de la salvación. Dios sueña que nosotros, cada individuo que Él creó personalmente, y para formar comunidad, alcancemos la plenitud y alcancemos nuestra autenticidad. Este es el sueño de Dios, que vivamos con plenitud. Lo dirá Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, preguntándonos cuál es el deseo de Dios sobre nosotros y nosotros identificando ese deseo y descubriendo los deseos más profundos que tenemos nosotros, hemos de colaborar con Dios para ir delineando los proyectos de vida, proyectos que nos indiquen metas, directrices, caminos por donde ir. Claro, siempre inspirados en el proyecto y las maneras que Dios tiene para acompañarnos, el proyecto de Dios y las etapas que tiene para nosotros. El proyecto de Dios siempre es liberador, siempre promueve el crecimiento integral de la persona. Dios desea nuestro crecimiento. Dicen algunos antropólogos, dime qué deseas y te digo quién eres. El deseo es una categoría antropológica existencial muy importante que mueve los mecanismos hondos de la persona, que mueve su toma de decisiones, que marca una manera concreta de vivir. Dime qué deseas y te digo quién eres. Los místicos coinciden en señalar que no hay deseo auténtico que no deje de cumplirse, porque cuando Dios tiene un proyecto sobre alguien y esta persona encuentra la voluntad de Dios sobre su vida, ese deseo de Dios, de plenitud en la persona, que hace coincidir con ese deseo de crecer de la persona, se realizará. Por eso, el primer mandamiento de Dios allá en el Génesis es crezcan. Génesis 1:28. Crezcan, no se queden estancados, no se queden individualizados cada quien en su propia historia. Crezcan, crezcan, crezcan. La siguiente coordenada, la número 7, una coordenada muy importante. Dios educa a su pueblo en la historia. Decía Cicerón que la historia es la maestra de la vida. Y recientemente el padre Amedeo Cencini, un sacerdote canosiano que se ha visto muy interesado por toda la formación de las religiosas, de los religiosos, de la formación sacerdotal, clásico por sus obras sobre la formación, dice que lo que forma es la vida aquí y ahora, la vida con su memorial pasado, la vida con su provocación futuro y la vida actual, la vida con su pasión. Como decía Juan Pablo II y ahora ha repetido el Papa Francisco, vivir nuestro pasado con gratitud, nuestro presente con pasión y nuestro futuro con esperanza. Esa es la historia. No solamente como unos acontecimientos que se van desenvolviendo en el tiempo,
sino como el momento en el aquí y ahora que se va jugando cada persona su existencia, su identidad, su maduración. La realidad en la vida, las cosas reales, los acontecimientos reales, son un factor educativo imprescindible. No podemos educar sin conocer la realidad. No podemos evangelizar sin conocer la realidad de los pueblos. No podemos hacer procesos graduales, no podemos convertirnos sin conocer nuestra propia realidad. Conocer todos los acontecimientos, todos, los buenos, los malos, los acontecimientos que están en la historia y que todavía no logramos integrar para madurarlos, los acontecimientos positivos, los acontecimientos que nos formaron como personas creyentes. Todo esto va amenazando, va animando toda nuestra vida. En el fondo teológico de esta afirmación, la vida es la que forma, está precisamente la fiesta que celebramos hoy, la encarnación del Hijo de Dios. Si la vida es lo que forma y el Hijo de Dios, siendo Dios eterno, quiere hacerse carne, quiere hacerse vida de nuestra vida, quiere tomar nuestra misma sangre, entonces en el misterio de la encarnación tenemos el argumento teológico para hablar de una formación existencial que parte de la vida, que parte de la realidad y que va retomando la historia de cada persona. Como recuerdo en mis estudios de bachillerato teológico, en la patrología, aquel texto del padre Padovese sobre patrología y en la introducción dice una frase muy bella. Los santos padres son esos gigantes a cuyos hombros hay que subirnos para alcanzar a ver más el horizonte. Y en este ámbito dice que los santos padres nos han enseñado a conocer a Jesús. Y dice esta afirmación que quiero resaltar, muy bella. Desde que Jesús de Nazaret metió sus pies en los ríos de nuestra historia, las corrientes de esas aguas han cambiado. La humanidad se ha transformado con la presencia de Dios, hombre en medio de nosotros. Como dirá la carta a los hebreos, Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque los miembros de una misma familia tienen y comparten la misma sangre. Dios, que ha acompañado al pueblo de Israel en su historia, nos acompaña también mediante el Espíritu para que sigamos los pasos de Jesús de Nazaret, el profeta Galileo, Dios y también hombre como cada uno de nosotros. Me parece que este argumento teológico es determinante para el servicio misionero que nosotros prestamos. Dejarnos educar por Dios es dejarnos educar también en nuestra humanidad, en nuestra historia. En efecto, el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, conocía la historia de su pueblo, educa a sus discípulos en la realidad, les hace ver la situación de dominación que viven, les hace ver la incongruencia política y religiosa que se vive en su tiempo, les habla con claridad, les va haciendo descubrir su misión completa, no solamente el gozo de la transfiguración, sino que también revela el misterio de la cruz. Les enseña lo que implica seguirle, lo que implica ofrecer la vida por los demás. Señala el misterio de la cruz. La experiencia de Jesús es resucitada y resucitadora, sí, pero también es real. Jesús resucitado es aquel que fue muerto, aquel que fue asesinado, aquel cuyas llagas muestran las huellas de la pasión. Hace varios años, los religiosos, las religiosas del mundo se reunieron en un congreso sobre la vida religiosa, quizá a alguno de ustedes le haya tocado participar,
Y en ese congreso sintetizaron esta realidad humano-divina, esta realidad de encarnación, con una expresión teológica muy importante que le dio nombre precisamente a este encuentro, y después sacaron las memorias de este encuentro, muy bello encuentro y muy profundas reflexiones. El título es Pasión por Dios, pasión por la humanidad. Dios educa en la historia. Dios educa a los hombres. Dios educa a los hombres con toda su coyuntura, con todas sus realidades socioculturales, económicas, políticas, sociales, religiosas. Dios educa a su pueblo en la historia. Vamos a una octava coordenada, Dios y sus mediaciones. Hemos de decir con toda claridad que en todo el proceso educativo, formativo y de acompañamiento, es decir, en todo proceso evangelizador, Dios es el actor principal. Así como lo hemos venido diciendo, el Dios uno y trino. Él nos educa en la persona de Jesús mediante el Espíritu Santo. Se trata de un proceso educativo trinitario. Este proceso se viene realizando a lo largo de la historia de la salvación a través de mediadores, de mediaciones. Recordemos que en el Antiguo Testamento los autores sagrados tratan de rescatar de una manera muy clara la religión monoteísta para descubrir que se tiene un solo Dios. Ante las culturas paganas que adoran a los ídolos y tienen muchos dioses, la cultura judía que ha hecho alianza con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, va a cuidar mucho este aspecto. Por eso la revelación de la Trinidad también va siendo gradual. Dios habla a través de los profetas, Dios habla a través del pueblo, Dios habla a través de la iglesia y luego de los apóstoles y luego de los primeros evangelizadores y después de los sacerdotes que se van constituyendo en las distintas comunidades. Dios habla a través de los y las misioneras. Dios habla a través de cada uno de nosotros. Qué importante, como habíamos dicho, ser mediaciones de la Trinidad y descubrirnos que somos agentes evangelizadores, pero siempre con el corazón abierto a ser evangelizados. Vamos ahora a una octava coordenada, Jesús y la educación personal. Si Dios educa a su pueblo, la máxima expresión de formación, de educación y de acompañamiento de Dios es su Hijo hecho carne, hecho rostro humano. Dios ya acompaña al pueblo de Israel y de una manera plena, cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice Pablo en Gálatas 4:4, llegó la plenitud de los tiempos y Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Si Jesús, como hemos venido diciendo en nuestras clases anteriores, es el sacramento del Padre, entonces Jesús es el gran educador. Por eso en los evangelios nos vamos a encontrar esta dimensión de Jesús que educaba en una doble vertiente. Primero, Jesús realiza una educación personal y ocasional a través de encuentros, de diálogos, de situaciones. Jesús acepta y se interesa por cada acontecimiento y por cada persona concreta con las que interactúa. Jesús pasa por la vida haciendo el bien y anima a una mujer, acepta sentarse a platicar con otra mujer, cura a los ciegos, levanta a los paralíticos, desenmascara las intenciones de los
políticos de su tiempo, de los gobernantes. Desenmascara también las mentiras religiosas en su encuentro con los sumos sacerdotes, con los fariseos. Encuentros personalizados como con Nicodemo, encuentros personalizados como aquella mujer que quiere y se acerca apenas a tocar el manto de Jesús. Dice el padre Conrad Schaeffer, profesor de Biblia, que los evangelios son una especie de lienzos donde el pintor va realizando su obra y entonces en esa obra, en esa pintura van apareciendo distintos personajes hasta formar toda la obra. Esos son los encuentros personales y ocasionales de Jesús. Pero también tenemos una educación sistemática. Esta educación sistemática la vamos a encontrar de manera especial en el acompañamiento que Jesús dio a sus 12 apóstoles. Los llamó para que estuvieran con él, creó a 12 a quienes llamó apóstoles y los llamó para que estuvieran con él y para enviarles a predicar el evangelio expulsando los demonios. Esta expresión que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, a partir de del versículo 13, es muy importante. El mismo cardenal Martini bautizó al Evangelio de Marcos como el Evangelio del discipulado. Y también tiene un libro donde analiza de una manera muy bella y profunda de los iniciadores en los estudios más profundos del Evangelio de Marcos, esta estructura que tiene el Evangelio de Marcos como todo un itinerario del discipulado. En Marcos, de manera principal, vamos a descubrir cómo donde está Jesús están los apóstoles. Lo que hace Jesús lo hacen ellos. Las enseñanzas en privado las realiza con ellos. El discipulado, pues, como una educación más sistemática. A lo largo de la historia, como comentábamos hace rato con el libro de Jueces, que Dios fiel, el pueblo infiel, pues acá también en los evangelios vamos a descubrir con Jesús también su fracaso como acompañante, su fracaso como educador, su fracaso como formador. Dice el cardenal Martini, Jesús fracasó como acompañante espiritual. En efecto, su predicación iba surtiendo efecto, pero al final se queda solo. Pedro lo niega, Judas se cuelga, un joven sale desnudo para que no lo tomen preso en el huerto de los olivos. Nadie llega hasta el Calvario más que su madre, la Magdalena, Juan, el discípulo amado. Jesús se va quedando solo, fracasando en su enseñanza. Esto nos indica que la educación no es nada fácil, que siempre estamos desde nuestra propia historia, desde nuestra realidad personal, siempre estamos conviviendo con el misterio del ser humano. Este misterio del ser humano que también es incomprensible, impredecible. Sin embargo, así, desde nuestra limitación, somos colaboradores de Dios educador, al estilo de Jesús de Nazaret. Una novena coordenada la tenemos en el reconocimiento del maestro interior. El maestro interior es el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, como lo profesamos en el credo, que llena el universo, es el que ha hablado por los profetas y que nunca ha abandonado a los hombres. Es el Paráclito, como decíamos en la sesión anterior, leyendo los 5 anuncios del Paráclito en el Evangelio de Juan, es el que está a un lado del otro, es el ayudador, es el abogado, es el que está pendiente siempre de nosotros. Es quien nos recuerda y nos enseña todo lo que Jesús nos enseñó. Por tanto, el misionero
dejándose educar primero y luego educando y formando a otros, ha de ser muy dócil al Espíritu Santo. Y esta docilidad será en la práctica constante del discernimiento. Ya profundizaremos en el siguiente módulo en el discernimiento, por lo pronto hay que decirlo aquí. El discernimiento para ser fieles en descubrir la voluntad de Dios, escuchándole atentamente y luego realizar en nuestra vida su voluntad. En la tarea educativa esto no siempre es fácil porque, como los mismos verbos en griego lo dicen, en el Evangelio no siempre se dice que es el Espíritu que acompañaba a Jesús. Por ejemplo, en Marcos 1:12, una vez que Jesús ha sido bautizado, dice que el Espíritu lo empujó al desierto. No dice que le tomó de la mano y le acompañó y lo llevó, no. El Maestro interior también nos llevará, el Espíritu Santo, por caminos que no querramos, por caminos que desconocemos, pero donde tenemos que aprender a ser fieles a la voluntad de Dios, discerniéndola día a día. Y finalmente, la 10ª coordenada la tenemos en el camino educativo de María. María ha recorrido un camino de fe. Hay 5 expresiones, algunas en hebreo, otras en arameo, que ayudan a descubrir como este camino histórico de María Santísima, a propósito hoy del día de Nuestra Señora de la Encarnación, en su Fiat. Fiat, Magnificat, Stabat, latín, Resurrexit y Maranatha. Estas 5 palabras me ayudan a mí a delinear el camino histórico en la historia de la salvación de Dios en la persona de María. Su fiat, para decirle sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Su Magnificat, proclamando la obra grande que Dios ha hecho en ella, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y luego, en el momento de la cruz, la dificultad, la ruptura, la muerte, Stabat, recordando aquel bello verso latino, Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa. Estaba la madre junto al hijo y lo veía colgado en la cruz y lloraba. Stabat mater dolorosa. Fiat, Magnificat, Stabat, y luego el canto pascual del Resurrexit. Resucitó como lo había dicho. Alégrate, María, Reina del cielo, alégrate porque tu Hijo ha resucitado como Él lo había dicho. Resurrexit. Fiat, Magnificat, Stabat, Resurrexit, y finalmente el grito esperanzador de la joven María, acompañando a los discípulos tambaleantes, desanimados, angustiados, pero animándoles a recibir al Espíritu en Pentecostés y a seguir entusiasmados por continuar la obra de Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Fiat, Magnificat, Stabat, Resurrexit, Maranatha, el camino histórico de María, recorriendo un camino de fe. María no es grande porque haya hecho grandes cosas, es grande porque dejó que Dios hiciera grandes cosas en ella. En este sentido, desde su experiencia de pobreza, desde su experiencia de desprendimiento, desde su experiencia de dar un sí sólido a Dios, María se convierte en la madre de la educación, un modelo también educativo. Tenemos pues estas 10 coordenadas como un modelo educativo, formativo y de acompañamiento. Una educación personal y comunitaria. La gradualidad y la progresión en esta educación. La ruptura y los saltos de calidad. El camino de conflicto. La educación enérgica, la corrección. La educar siempre con un proyecto. Dios educa a su pueblo en la historia, Jesús y la educación en la educación personal
y, digamos, más sistemática con sus discípulos, el Maestro interior, el Espíritu Santo, y María como el camino, con su camino educativo. María como madre de la educación. Esto nos lleva a plantearnos desde estas coordenadas cómo ha de ser o cómo puede ser la educación hoy. Y aquí quiero ofrecer 5 sencillos derroteros, 5 caminitos. Educar hoy. La educación es cosa del corazón. Y solo Dios es el dueño de ese corazón. Él nos enseña el arte de educar, de formar, de acompañar. Sin Dios no podríamos lograr ningún fruto. Vamos a analizar brevemente estos 5 derroteros que primero menciono. Educar es difícil. Segundo, educar es posible. Tercero, educar es tomar conciencia de la complejidad. Cuarto, educar es cosa del corazón. Y finalmente decir que educar es bello. Bien, educar es difícil. Se constatan continuamente cambios a nivel social, a nivel de la familia, a nivel de relaciones interpersonales. Hay cambios en la religión que han llevado a la pérdida de valores. Estamos en un mundo convulsionado. Educar es difícil. Misionar es difícil, acompañar es difícil, sin embargo, educar es posible. Segundo derrotero. Educar es posible porque las personas siempre somos educables, siempre somos capaces de crecer y de desarrollar todo nuestro potencial humano. Dios siempre ha sido paciente con su pueblo, Jesús siempre manifestó confianza en las personas, en sus discípulos. Educar es difícil, cierto, pero también educar es posible porque Dios sigue creyendo en su pueblo. Tercer derrotero. Educar es tomar conciencia de la complejidad. Tenemos que aprender a conocer la realidad. Toda dificultad es importante conocerla, enfrentarla, llamarla por su nombre. Desde el siglo IV, Bagrio Póntico, adelantándosele 16 siglos a Sigmund Freud, decía que en el interior del ser humano, lo que Freud llamará inconsciente, hay una especie de lucha a la que él le llamaba demonios. Demonios o pensamientos que tenían que aprender a controlar y a conocer. Pero decía este monje de Egipto, si nos peleamos contra estos demonios, contra estos pensamientos, no sabemos ni contra qué peleamos. Es importante llamarles por su nombre para ahora sí enfrentar una batalla frontal donde sepamos contra qué peleamos para superarlo, vencerlo y no salir destrozados en la batalla. Es importante ponerle nombre a los conflictos, a los problemas. Solo así se pueden manejar. Los hombres somos educados por los hombres, mediación. Y los hombres somos educadores de los hombres. Hoy, lamentablemente, en todos los campos de la sociedad existe un aumento en la falta de credibilidad y faltan líderes auténticos. Hoy, más que palabras, necesitamos personas, por tanto, creyentes, misioneros, que con su manera de vivir vuelvan a generar la confianza perdida. Somos educadores no solamente en una clase, en una tarea realizada, en una misión encomendada. Somos formadores, somos misioneros, somos evangelizadores con toda nuestra vida. La vida es la que evangeliza. Entonces, formamos, acompañamos y educamos en cada encuentro, en cada acontecimiento, en cada persona, como lo hacía Jesús de Nazaret. Entonces aquí el testimonio de un cristiano, de un misionero, se vuelve todavía más indispensable para generar procesos educativos desde el testimonio. Cuarto derrotero. Educar es cosa del corazón.
Esta frase es de San Juan Bosco y descubre que la persona ante todo ha de saberse que es amada. Quizá aquí empiece la evangelización y aquí empiece la misión, haciendo descubrir a los otros que son personas dignas, que son personas amadas. Porque una persona amada amará a los demás. Hay muchas expresiones de amor, de caridad en los procesos educativos. Entender las necesidades de los demás, ayudarles en su precariedad, ayudar a experimentar a los otros la alegría, ayudar a los otros a que crean en sí mismo. Educar, pues, es cosa del corazón, es amar a los demás. Y el quinto derrotero, educar es bello. La educación representa un arte gozoso, aunque difícil. La creatividad de los misioneros ha de ser educar en estos procesos formativos para llevar a experiencias que llenen la vida de los demás y que les ayude a descubrir el placer de la existencia. Aquel viejo dicho de la letra con sangre entra, que a pesar de que se sigue repitiendo, pues hay que caer en la cuenta que algunas ocasiones fue así. Y luego de redescubrir todos los procesos lamentables de aculturación, cuando no se trataba de llevar el evangelio con la paz, con la alegría, sino lamentablemente haciendo tabula rasa de las culturas. Educar es bello, formar es bello, acompañar es bello, evangelizar es bello cuando se potencia la dignidad, la alegría, la dignidad de vivir de las personas. Con estas coordenadas y con estos 5 derroteros, queremos redescubrir que somos invitados a renovar nuestra pasión misionera. Como misioneros que queremos ayudar, es importante primero dejarnos ayudar, dejarnos educar. El Dios que sacó las cosas de la nada, educere, creando, el Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, es el que nos saca de nuestra nada, nos ha creado, es el que nos saca de toda esclavitud y nos hace caminar un nuevo éxodo hacia una nueva tierra prometida. Él es nuestro educador. Entonces, el misionero, renovando su fuego de pasión por la evangelización, ha de aprender también primero a ir hacia adentro, dejarnos educar para luego acompañar a otros. En este proceso, como misioneros, hay que esforzarnos por aprender a establecer siempre nuevas relaciones de comunidad, pero que sean unas relaciones auténticas, reales, afectivas, sanas, fuertes, consolidadas. Como decía Teresa de Jesús, necesitamos espaldas que nos hagan fuertes para llevar las cargas de la vida. Relaciones que no se quedan en los meros sentimentalismos, sino relaciones que nos ayuden a crecer, que se conviertan en personas críticas de nuestra manera de vivir para impulsarnos siempre a dar el magis ignaciano, el más en la construcción del reino. Estas relaciones, estas maneras de dejarnos ayudar y de ayudar a los otros, pues ha de expresarse en gestos muy concretos, porque la caridad afectiva siempre es una caridad efectiva, a través de la empatía, la aceptación, la acogida, el conocimiento profundo de las personas. En definitiva, como ustedes señalaron muy bien en alguno de los foros, la actitud misericordiosa del misionero, que no es sentir lástima por los demás, sino que es tener las entrañas misericordiosas del Padre para ponernos al servicio de los demás. Y también estas coordenadas, estos derroteros, nos invitan a cultivar la esperanza paciente, es decir, educar con optimismo.
Educar, pues, formar, acompañar, es un don de la Trinidad. Educar, formar, acompañar, no solamente es don de la Trinidad, sino que también es tarea nuestra, don y tarea. Don de la Trinidad, tarea nuestra, pero en sinodalidad. En la diapositiva número 44 van a encontrar el anuncio de un libro de Amedeo Cencini, Los sentimientos del Hijo, y en ese libro, en la página 62, se ofrece una síntesis muy rica de todos estos elementos que hemos venido reflexionando, y en un cuadro sinóptico, Cencini nos ofrece de una manera sintética y muy bella y a la vez pues muy profunda estas tres dimensiones pedagógicas, a las educar, formar, acompañar, que hemos llamado dimensiones pedagógicas fundamentales, cómo el Padre va educando, cómo Jesús forma y cómo el Espíritu acompaña, cuál es la actividad pedagógica específica de cada uno de estos momentos. El Padre evoca, llama de la nada lo que no existe, el Hijo provoca para que el ser humano se realice, y el Espíritu Santo convoca, siempre llama al seguimiento de Jesús. Con una característica psicológica, Amedeo Cencini, también como buen psicólogo que es, descubre que el educar está en el nivel del yo actual, el formar en el yo ideal, porque tenemos ese ideal de ser formados en los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y el acompañar, el espíritu que propicia esta tarea, pone el nivel del yo, el nivel relacional. Y luego cada una de estas dimensiones pedagógicas, Cencini las nutre con un icono bíblico. El padre que crea, el padre que educa es el Padre creador, el Hijo que forma es el Hijo que desde su kénosis nos enseña el misterio de la encarnación para que nuestro corazón sea formado como el de Él, y el Espíritu Santo acompaña, y el icono bíblico aquí de el acompañamiento en el Espíritu Santo es descubrir al Espíritu como guía, como amigo, que ayuda a reconocer a Jesús cuando enseña las Escrituras. El recorrido pedagógico que sugiere Cencini en cada una de las etapas es, la herramienta pedagógica del educar, es necesario pasar de la sinceridad a la verdad. No es lo mismo contar muchas cosas con sinceridad que llegar a la verdad más profunda, educar. Pero luego la formación ha de llevar a pasar de la verdad a la libertad, y el acompañamiento ha de llevar a las personas de la libertad a la entrega total de la vida, al máximo testimonio de misionar entregando la vida. Y finalmente, Cencini en este cuadro coloca una modalidad educativa, el padre que educa, que conoce y a cada persona, y a través de sus mediaciones ayuda a superar aquello que impide ponerse en el camino de la libertad. El Hijo que forma es Cristo Jesús, que desde su bondad, belleza y verdad va formando sus sentimientos en nosotros. Y la modalidad educativa en el acompañamiento, el Espíritu Santo que acompaña, es el compromiso de recorrer tramos de la vida junto a otros para ayudarles a crecer, para educarles, para acompañarles, para formarles al estilo de la Trinidad. Aquí está nuestra síntesis. Ser misioneros hoy. Ir delineando este perfil que profundizaremos la próxima videoconferencia está anclada en tres experiencias fundamentales, tres experiencias pedagógicas fundamentales: educar, formar y acompañar. Es el Padre quien educa, el Hijo quien forma y el Espíritu Santo que acompaña. Este es el don de la Trinidad. Pero si nosotros somos imagen y semejanza de Dios,
Si vivimos en Cristo y desde nuestro bautismo pertenecemos a la Iglesia y la Iglesia tiene sus coordenadas teológicas en la Trinidad, entonces tú y yo estamos llamados a dejarnos educar, a dejarnos formar y a dejarnos acompañar. Entonces así seremos misioneros auténticos con una espiritualidad anclada en Dios uno y trino para que también nosotros eduquemos, formemos y acompañemos. Que Dios siga bendiciendo su actividad misionera, su experiencia misionera, que la Trinidad siga estando en el centro de su vida para que ustedes también sean centro en la vida de la Trinidad y que desde ahí sigamos impulsando estas características pedagógicas de la Trinidad. Te deseo que te dejes educar, que te dejes formar, que te dejes acompañar. Y te deseo que en cada actitud, en cada gesto, en cada signo, podamos ser educadores, formadores y acompañantes. Don y tarea que hacemos en sinodalidad. Que Dios los siga acompañando. Muchas gracias y nos encomendamos en oración ante estos momentos difíciles que vive la humanidad. Bendiciones.